Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Espero se encuentren muy bien. En este podcast estaremos hablando de los determinantes, de los artículos definidos, les articles définis, los artículos indefinidos, les articles indéfinis, y los artículos partitivos, les articles partitifs. Iniciaré por dar la descripción de los artículos definidos. Estos son le, el e, la, el a, el apóstrofe, el apóstrofo, le, el es en plural. Utilizaremos le para el masculino singular, la para el femenino singular, el apóstrofe para aquellos elementos, palabras, sustantivos que inicien con H muda o con una vocal. Le, el es, estaremos utilizándolo para palabras que se encuentren en plural. Estos artículos definidos, como su nombre lo indica, los estaremos utilizando con sustantivos, con palabras que tengamos bien determinadas. Por ejemplo, cuando utilizamos el verbo aimer, que es gustar o querer o amar, cuando utilizamos el verbo adorer, adorar, détester, detestar, por ejemplo. Enseguida utilizaremos los artículos indefinidos. Estos serán un, une, y des. Un, lo estaremos utilizando para palabras masculinas singular. Une, para palabras femeninas y singular. Des lo estaremos empleando para palabras en plural. Estas herramientas vamos a utilizarlas al lado de sustantivos en donde no estoy siendo tan precisa o tan preciso como lo hago con los artículos definidos. Estas herramientas podrían también determinar la cantidad. Ahora, ¿qué pasa con los artículos partitivos? Estos serán du, de u, de la, de espace el a, de el apóstrofe, de espace el apóstrofe y de es. Estaremos utilizando du para palabras masculinas singular, de la para palabras femeninas singular, de el apóstrofe para palabras que inicien con vocal o h muda y de para los plurales indistintamente del género. ¿En qué cambiará el uso de los artículos partitivos con los definidos y los indefinidos? Que los partitivos indican una parte de un todo. Es decir, cuando yo no determino la cantidad, cuando yo no indico ese elemento tan preciso, quiere decir que podré utilizar estos artículos partitivos, porque es la parte de un todo. Es decir, que si yo no tengo la cantidad o no puedo definirla, estaré utilizando esta herramienta. Voy a hacer el ejercicio con una lista del supermercado, por ejemplo. Un liste de courses, ¿ok? Es un ejemplo solamente. Estaré mencionando 20 palabras que podrían figurar en la lista de las compras. Es decir, estaré indicando estos ejemplos utilizando primero artículos definidos, enseguida artículos indefinidos y por último los partitivos para que podamos aterrizar esta explicación. Iniciemos. Número 1. Aubergine. Aubergine. A-U-B-E-R-G-I-N-E. Berenjena. Aubergine. L'aubergine. Une aubergine de l'aubergine. ¿Qué sucede? En la primera digo la berenjena, en la segunda digo una berenjena. Pero si yo no quiero decir que hablo de este alimento en específico, podría tan solo decir berenjena. En español no podríamos indicar a qué se le atribuye este elemento del apóstrofe. Lo único que está indicando es que esta herramienta, este sustantivo que es en este caso de ejemplo la berenjena, no estoy diciendo si es una, si es esta, entonces solamente indico el género y el número de esta palabra gracias al artículo partitivo. Recuerden, hemos dicho en otros espacios, como es el canal de YouTube de Clara Mora Francés o Mexique, que el francés es la lengua del amor.
No precisamente por cómo suena o cómo se pronuncia, sino porque las palabras nunca van solas. Y si yo quiero decir un sustantivo y no le pongo un artículo, estaría cometiendo una falla en el idioma. Por eso es importante determinarlo con género y número. Y si no tengo la cantidad, utilizaré mi artículo partitivo. Continuemos con nuestra lista. Elemento número 2. L'élément numéro 2. Banane. Banane. B-A-N-A-N-E. La banane. Une banane. De la banane. Pero también podríamos utilizarlo en plural. De banane. Pasemos con la siguiente palabra. Número 3 sería brocoli. B-R-O-C-O-L-I. Le brocoli. Un brocoli. Du brocoli. Palabra número 4, coriandre. Coriandre es cilantro. Le coriandre, C-O-R-I-A-N-D-R-E. Un coriandre, pero aquí notemos cómo decimos un cilantro. ¿Estamos hablando de un manojo? ¿Estamos hablando de una hojita? No podríamos determinar la cantidad. Entonces, si solo queremos decir cilantro, sin decir cuánto, o si hablo de ese en específico, estaremos utilizando el artículo partitivo y sería du coriandre. Du coriandre. Palabra número 5, de mon número 5. O, E, A, U. Lo, el agua, el apóstrofe. En este caso, porque utilizo el artículo definido, E-A-U, el agua. Un O, pero es cierto que si digo un O, un agua, es un poco raro. Podríamos decir un bouteille d'eau, como una botella de agua. Pero también podríamos decir de l'eau, agua solamente. Siguiente palabra, número 6, fromage. Fromage, F-R-O-M-A-G-E. Fromage. Le fromage. Un fromage, du fromage. Queso. El queso, un queso, queso. Gel de douche. El gel de ducha. Je, E, L, espace D, E, espace D, O, U, C, H, E. Le gel de douche. Un gel de douche. Du gel de douche. Palabra siguiente. Palabra número 8. De mon número 8. Gingembre. G-I-N-G-E-M-B-R-E. Le gingembre. El jengibre. Le gingembre. Un gingembre. Du gingembre. Palabra número 9. Le lait. La leche. Cuidado. Palabra que cambiará de género entre el francés y el español. Le lait. L-A-I-T. Leche. Si quiero decir una leche, en francés sería un lait. Y si tan solo quiero decir leche sin determinar la cantidad, será du lait. Palabra número 10. Mayonnaise. M-A-Y-O-N-N-A-I-S-E. La mayonnaise. Une mayonnaise. De la mayonnaise. Dato cultural, en Francia se compra la mayonesa en tubo. Es común encontrar la mayonesa en este formato. Mot número 11. Moutarde. La moutarde. La mostaza. Que principalmente conocemos la mostaza de Dijon, que es muy conocida. La moutarde. M-O-U-T-A-R-D-E. Une moutarde. De la moutarde. Le mot numéro 12. Papier toilette, el papel higiénico, papel para el baño. Le papier toilette, P-A-P-I-E-R espace T-O-I-L-E-W-T-E. Un papier toilette, du papier toilette. Persil, persil, el perejil. P-E-R-S-I-L, le persil, un persil, du persil. Recordemos, un perejil sería un poco extraño determinar la cantidad. Es por eso que lo ideal es utilizar du persil, porque no estamos indicando cuánto. Si quisiéramos decir un manojo, une botte. Une botte es un manojo. Ahí sí, botte es B-O-W-T-E. Ahí estaríamos hablando de botte.
Ahí sí podríamos determinarlo, pero si no queremos decir la cantidad y solamente poner en nuestra lista del súper, podríamos poner du persil y así no indicamos la cantidad. Le mot numéro 14, pomme, pomme, manzana, P-O-W-M-E. La pomme, une pomme, de la pomme, e incluso en plural sería de pomme. Podríamos decir unas manzanas o manzanas solamente. Uva sería la palabra número 15. Raisin, R-A-I-S-I-N, raisin. Ahora podríamos hablar de un raisin, una uva, o simplemente du raisin o des raisins. Aquí marcamos que hablamos de uva o podríamos hablar de uvas. Zèle. Zèle sería la palabra número 16, le mot número 16. Le zèle, la sal, S-E-L. Un zèle, ahora, una sal, cuidado, en francés es masculina. Un zèle. ¿Podríamos hablar de un grano de sal? Sí, un grain de sel. Grain es G-R-A-I-N. O simplemente decir sal, y sería du sel. Le mot numéro 17, palabra número 17, shampoing, shampoing, S-H-A-M-P-O-I-N-G. Le shampoing, un shampoing, du shampoing. También podríamos indicar une bouteille de shampoing. Mot numéro 18, palabra número 18, S-O-D-A. Le soda, un soda, du soda. Mot numéro 19. Sucre. Palabra número 19. Azúcar. Le sucre, un sucre, du sucre. Ahora, es cierto que no diríamos un azúcar, sino podríamos decir un terrón de azúcar. Diríamos un morceau de sucre. Un morceau, M-O-R-C-E-A-U. Morceau, que podríamos decir pedazo o trozo, pero en el caso del azúcar estaremos hablando de un terrón de azúcar. Y por último, la palabra número 20, le mot número 20, será la viande. V-I-A-N-D-E. La viande, que quiere decir la carne. Podríamos decir una carne, sí, une viande. O simplemente carne, y como es palabra femenina, sería de la viande. Estos elementos que acabamos de revisar los podemos utilizar en todos los sentidos, no precisamente en alimentos o bebidas. Podríamos hablar de tener paciencia y yo diría j'ai de la patience. Tengo coraje, valentía y diría j'ai du courage. Es decir, que los artículos partitivos los podemos utilizar para indicar género y número de los elementos de los cuales estamos hablando sin determinar una cantidad en específico. Espero este podcast les haya servido y nos escuchamos en la siguiente emisión. Merci beaucoup.